con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Otro hecho que también es cuestionable por lo que está pasando en la alcaldía. Es así, no existe descanso cuando se trata de fiscalizar, no porque fiscalicemos mucho, sino porque roban en cada momento, en cada oportunidad, y esto, más que humor, debería desesperarnos y debería alarmarnos, porque es casi como si hubieran entrado al gobierno municipal a eso, a robar cuanto más se pueda mejor. Entonces, ayer hemos hecho la denuncia vía redes sociales y hemos comenzado con las peticiones de informe igual de este tema, y estamos hablando de la comida que fue repartida por el señor Johnny Fernández como bolsa solidaria en los días del paro, justamente cuando su imagen bajó muchísimo más y estaba desesperado por salvar su imagen. El señor Johnny Fernández entregó supuestamente con dinero de su bolsillo estas bolsas solidarias en diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos en la investigación? Descubrimos de que este alimento justamente sale de las guarderías municipales, porque las guarderías municipales, si usted lo recuerda, César, antes de tiempo despiden a las tías en la época del paro, al principio del paro. Entonces, todo ese alimento le pertenece a los niños de Santa Cruz de la Sierra y a su guardería. Ahora, ese alimento fue utilizado, y aquí es donde hay que poner el ojo, de qué manera fue utilizado, porque uno dice, finalmente ese alimento llegó donde a otros niños que también lo necesitaban, pero aquí hay que ver el procedimiento. ¿Qué es lo que hizo el señor Johnny Fernández? Saca el alimento de las guarderías, de todas las guarderías, el alimento que es de las guarderías, y de alguna extraña manera lo lleva a un solo lugar en la Defensoría de la Niñez, y de ahí embolsa, empaqueta, le pone su cara a las bolsas de arroz, y se va a algunos distritos a regalar estas bolsas solidarias. Entonces, primero que nada, medida populista; segundo que nada, usa el hambre del pueblo justamente para favorecer y salvar su imagen, pero además con bienes municipales, con bienes de propiedad de los niños. Y lo más grave de todo esto, que si uno lo ve en el fondo, en algunos de estos momentos esta comida fue llevada a los avasalladores de la familia King. Hay los videos, se hizo viral en esos días el video del trabajador que increpó al concejal Saavedra, que termina agradeciéndole a Johnny porque le lleva alimentos, y esos alimentos eran de los niños, es de los niños. Entonces hay que ver que todo este procedimiento se ha hecho las cosas pero absolutamente mal y de manera ilegal. No es chiste, es delito. Ahora, Fede, esto es reiterativo ya en el accionar de la alcaldía, del Ejecutivo, con este mal uso de los bienes del Estado. ¿Se ha puesto ya la denuncia o todavía se está esperando para poder armar otra más, una más? ¿Cuántas ya van? ¿28, 29? César, usted también es un hombre de fútbol. Usted sabe que cuando un jugador es muy hachero y no le sacan amarilla, el jugador sigue hacheando. Peor porque no le sacan la roja. Peor si el hachero es amigo del árbitro. Solamente un hachero sigue hacheando tranquila cuando es muy amigo del árbitro. Entonces, en este caso, el hachero no es hachero, es corrupción, es corrupto. Y el árbitro es la justicia. ¿Y a quién le pertenece la justicia? Al MAS. Entonces, la única razón por la que seguimos contando casos de corrupción es porque hay un árbitro que le permite eso a su socio. Entonces, la alianza UCS-MAS nos está demostrando de que Johnny va a querer seguir, va a generar toda la corrupción posible hasta que el MAS y la justicia no haga algo, porque lamentablemente la justicia está cooptada por el partido de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, César? Podemos hacer esta denuncia en redes para que se entere la gente. Ya vamos a hacer las peticiones de informe para que vuelva la información, y con eso hacer la denuncia penal, de nuevo,
otra, más allá de las 23. Entonces, más allá de acumular denuncias, César, que tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que hacer que se vuelvan efectivas, y ahí solamente necesitamos a la ciudadanía de lado, no hay otra. Fede, cambiando de tema, también en tus redes sociales nosotros veíamos que te pronunciaste respecto a lo que pasó con la señora Velarde, que el día de ayer aceptó su culpa, se acogió a un juicio abreviado y ya tiene sentencia. Te pido por favor, ¿cómo ves esta situación y cómo puede repercutir esta declaratoria de culpabilidad en todos estos procesos que están en este momento en el aire todavía y que muestran que la corrupción en el municipio es bastante grande? Es bastante grande, César, y creo que ayer fue un día muy importante contra la corrupción y los corruptos cruceños. Pero hay que entenderlo bien, y de eso se trataba mi publicación de ayer, de que si uno lo ve sueltito, básicamente Sandra Velarde se declara culpable por un tema de 25 millones de bolivianos con los contratos fantasmas. Si uno lo ve suelto, hay gente que por una garrafa, un foco está mucho más tiempo, y es verdad, así de mal está la justicia en Bolivia. Pero analizándolo en su conjunto, lo que sucedió ayer es muy importante. ¿Por qué? Y esto es lo que quiero que la gente entienda. La señora Sandra Velarde, que era mejor amiga de la señora Angélica Sosa, que ha sido además su mano derecha, ha sido secretaria de Administración y Finanzas del gobierno municipal cruceño, y también ha sido compañera de celda, por más que suene divertido, no lo es, pero ha sido todas esas cosas la señora Sandra. Entonces la arquitecta Sandra Velarde el día de ayer, en un proceso que está junto a Javier Cedeño, que era de Recursos Humanos, el secretario de Recursos Humanos, y además junto a la señora exalcaldesa Angélica Sosa, la señora Sandra Velarde decidió asumir, declararse culpable. Entonces, es decir, asumir de que los 25 millones de bolivianos en la afectación a la plata de los cruceños fue una realidad, fue un hecho comprobado. Es decir, robaron, fueron corruptos. ¿Qué es lo que sucede al ella admitir eso en este caso? Ya la señora Angélica Sosa no puede defenderse en ese caso, de seguir alegando inocencia, ni el señor Javier Cedeño seguir alegando inocencia en los 1.205 contratos que se hicieron. Entonces, esto cambia la figura rotundamente para la señora Sosa, para el señor Javier Cedeño, porque en este caso ya no pueden alegar ni hacer chicanería para postergar el juicio, ni alargarlo, ni tratar de zafarse de este juicio. Ya son culpables por el juicio abreviado de la señora Sandra Velarde y asumir su culpabilidad. Le han dado 3 años a la señora Sandra Velarde, y ahora, mediante sus bienes y demás, lo que procede es que se encuentren las maneras de recuperar la plata de los cruceños, que es lo que más nos importa. Esto no es personal. Pero además, la gente tiene que saber de que este es solamente un proceso. Es decir, este es el caso 1.205 ítems, pero además la señora Sandra y Sosa están por el caso BRT, por el caso de San Miguel de los Bunos, el terreno del vertedero con sobreprecio, están por el caso de los ítems fantasmas. Es decir, y van a seguir apareciendo más casos de corrupción, y este solamente es un proceso en el que tal vez no se tiene todo el tiempo de culpabilidad que debería pagar por el robo que ha hecho de 25 millones, pero sirve en el contexto general para entender de que ya la señora Sosa es imposible que salga pronto, y no porque uno quiera que sea, sino porque el que comete delitos tiene que pagar el tiempo de esos delitos, y no por tener plata puede zafarse más rápido de la justicia. Entonces ese es el precedente que tiene que quedar para la corrupción cruceña. Pero el más importante, César, de lo que ha sucedido ayer, es que al ser culpable la señora Sandra Velarde, por el caso de 1.205 contratos, ese mecanismo que utilizó la señora de contrato es básicamente el mismo mecanismo que está utilizando el señor Johnny Fernández para los contratos. Entonces, es
no solamente el copy-paste de la gestión Sosa, gestión Johnny, sino es algunos personajes que han continuado y se ha usado el mismo modus operandi. Entonces, si la señora Velarde va a tener 3 años y asumir la culpa de 25 millones de bolivianos, el señor Johnny Fernández, de aquí a poco, cuando ya no tenga al árbitro ni a la justicia a su lado, le acaban de aprobar a alguien que está usando el mismo mecanismo esa condena. Entonces, estamos en un momento muy importante en contra de los corruptos cruceños. Que no está comenzando como debería porque tenemos la justicia que tenemos, pero es una forma interesante de comenzar y este es el principio del fin para mucha gente. Claro, esta es entonces una aceptación de que este tema de los ítems en la alcaldía existe y ustedes tienen varias denuncias ya en esta nueva gestión respecto a eso. Exacto, en facilito, César, eso que acaba de decir. Se acaba de comprobar de que las grandes cabezas que manejaban Santa Cruz antes y hoy han usado el mismo sistema para robar, para generar corrupción, para robarle a los cruceños plata en bolsa, mucha plata. Entonces, ahora ya hay culpables, ya no es una denuncia como las miles que hemos hecho desde el tiempo de activismo hasta las decenas que hemos hecho en el tiempo de concejales. Estamos hablando de que la corrupción es un hecho que le hace daño a los cruceños y que la anterior gestión es culpable y la nueva gestión está usando el mismo mecanismo. Entonces, yo soy muy pesimista en general, pero con esto que acaba de suceder hacia el futuro y lo que implica, me siento muy optimista como fiscalizador y como concejal que protege la plata de los cruceños. Fede, yo te agradezco por este tiempo y bueno, estaremos atentos a ver cómo avanzan los otros temas de corrupción que hay en la alcaldía. Gracias, Fede. Muchas gracias, César, y solo decirle a la gente que me imagino que está igual, a veces dice solamente 3 años y por 25 millones, cualquiera entra a la cárcel por 25 millones, mucha gente reniega. Que sepan de que este es solamente un proceso de los 3 que ya tiene y van a seguir llegando porque lo que ha sucedido en la anterior gestión y lo que está sucediendo ahora da para hacer libros de denuncia, muchos tomos, muchos cóndores. Entonces esto va a seguir avanzando y el que la hace la paga, esa es la que tiene que quedar clara. Con el auspicio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.